El naufragio más absurdo y trágico de la historia moderna que todos conocen es la historia del Titanic. Su colisión con un iceberg se cobró más de 1.500 vidas y hundió al superlujoso transatlántico. Sin embargo, esta megatragedia encierra aún más tristeza de lo que parece a simple vista. Una cadena de desafortunadas coincidencias parecía reunirse en una cruel vuelta del destino en esa fatídica noche. El día de hoy presentamos 20 datos sorprendentes sobre esta catástrofe que nunca antes habías visto. El gigantesco iceberg que llevó al Titanic al fondo del océano no era simplemente un enorme bloque de hielo. Fue el resultado de un incidente de niebla que ocurrió 4 años antes del fatídico viaje. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el iceberg, desempeñando el papel de la implacable némesis en el destino del Titanic, se formó durante un periodo de clima cálido y húmedo. Los glaciares se volvieron empapados de agua y debilitaron su agarre. Este iceberg en particular se desprendió y se volvió fatal. Tenía 400 pies de largo y pesaba 2 megatones, aproximadamente el equivalente a una manada de 40 elefantes o una pequeña luna. El Titanic no tenía ninguna posibilidad contra este gigante. El iceberg, que había estado preparándose para su gran entrada durante muchos años, simplemente estaba a la deriva en el océano. Abrió fácilmente un agujero en el costado del barco que medía 100 metros de largo, como si el casco del barco estuviera hecho de papel. Y el resto, como dicen, es historia. ¿Quién sabía que la madre naturaleza tenía un sentido del humor tan retorcido? ¿Qué tal si les decimos que el hundimiento del Titanic no se debió únicamente a la mala suerte y a una mala navegación? ¿Qué tal si el verdadero villano fue una ilusión óptica? Según un nuevo estudio del historiador Tim Maltin, las condiciones atmosféricas de esa noche eran ideales para un fenómeno llamado superrefracción, un término peculiar que se refiere a la curvatura de la luz causando espejismos. Sí, lo escuchaste bien, el Titanic fue víctima de un espejismo. Varias embarcaciones en la zona observaron este fenómeno, pero nadie comprendió el peligro que representaba. Tanto el barco de carga cercano Californian como el Titanic no lograron ver el iceberg a tiempo. El aire estaba inestable atmosféricamente, con capas de aire frío entre capas de aire más cálido, creando un horizonte falso. Esto hacía que todo pareciera diferente de lo que realmente era. El Titanic lanzó cohetes de señales de socorro, pero parecían mucho más bajos debido al espejismo. Cuando el Californian vio los cohetes, asumió que era un barco que se alejaba y no se molestó en acudir en ayuda del Titanic. Cuanto más aprendemos, más parece que este barco estaba maldito de arriba a abajo. ¿Se puede creer que la luna podría ser responsable del hundimiento del Titanic? Los científicos afirman que una superluna hizo que un enorme iceberg derivara hacia el camino del Titanic, lo que llevó a la trágica desaparición del barco considerado inafundible. Al parecer, esta superluna provocó una marea inusualmente alta que llevó al iceberg lejos de Groenlandia y hacia las rutas de navegación. Según la experiencia científica de la Universidad Estatal de Texas, dicho iceberg debería haberse derretido antes de alcanzar la ruta del Titanic, pero la marea generada por la superluna era tan fuerte que impidió su derretimiento. Este evento astronómico, cuando la luna se acerca más a la Tierra, ocurrió el 4 de enero de 1912 y el Titanic se hundió unos meses después, el 15 de abril del mismo año. Lo que aún es más impactante es que esta teoría explica por qué el experimentado capitán del Titanic, Edward John Smith, ignoró las advertencias sobre icebergs en la zona. Probablemente nunca esperó encontrarse con un iceberg de tamaño tan inmenso a la deriva tan al sur. Más de 2.200 personas embarcaron felices en un viaje sin sospechar el terrible destino que les esperaba en la inmensidad del océano. Pero aquí está la decepción. El maldito barco estaba equipado con escasos 20 botes salvavidas en lugar de los necesarios 64. ¿Puedes creerlo? Es como tratar de sacar agua de un bote con una cucharadita. Verás, los dueños del Titanic tenían algunas prioridades peculiares. Decidieron que un exceso de botes salvavidas llenaría la cubierta y arruinaría las vistas lujosas de los preciados pasajeros de primera clase. Y las regulaciones de seguridad del barco eran prácticamente de la edad de piedra. Creían que esa cantidad de botes salvavidas sería suficiente para salvar a los pasajeros, ya que el barco era inafundible y pensaban que podría mantenerse a flote durante horas en caso de un desastre y que eso sería suficiente para evacuar a todos en varios viajes. Pero imagina qué cruel resultó ser la realidad. El inmenso barco se hundió en 20 minutos. Muchos años después, se reveló un documento en el que el inspector de seguridad del barco suplicaba desesperadamente agregar al menos 10 botes salvavidas más. Pero los codiciosos dueños obsesionados con enormes ganancias acallaron la solicitud a tiempo. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber sido salvadas de la muerte. El Titanic se convirtió en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una página trágicamente instructiva de la historia. ¿Sabías que los simulacros en botes salvavidas eran una práctica común en los transatlánticos a principios de 1900? Se esperaba que el Titanic llevara a cabo estos entrenamientos semanalmente,
Pero ¿sabías que el día que el Titanic sufrió el accidente, los simulacros de evacuación fueron cancelados? ¿Y quién dio esa orden? Fue el propio capitán Edward John Smith. La razón por la que decidió omitir los simulacros sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes sugieren que el 14 de abril de 1912, el domingo, el último día del Titanic, prefirió celebrar un último servicio religioso en el barco antes de jubilarse. Aunque parezca noble, ese día se informó sobre la presencia de icebergs a la deriva en el área al sureste de la isla de Terranova, Canadá. Otros barcos navegaron exitosamente sorteándolos, prestando atención a la advertencia. Pero, ¿por qué el capitán del Titanic canceló lo único que podría haber preparado a todos para una emergencia? Es como ignorar una demostración de seguridad en un avión antes del despegue. Desafortunadamente, la suerte no estuvo del lado de la tripulación y los pasajeros del Titanic esa noche. Tal vez, si se hubieran realizado los simulacros en los botes salvavidas, alguien habría tenido una oportunidad de sobrevivir. ¿Sabías que ningún ingeniero sobrevivió esa terrible noche? Y no porque no hubiera suficiente espacio en los botes salvavidas. Ellos decidieron permanecer fieles a su trabajo, y mientras los pasajeros salvaban sus pertenencias valiosas y abrigos de piel, estos hombres en el infierno del departamento de máquinas lucharon para mantener el barco a flote el mayor tiempo posible. Joseph Bell y su equipo de 24 ingenieros, 6 electricistas, 2 calderos, un fontanero y su asistente, fueron héroes desconocidos del Titanic. ¿Sabían que sin la potencia de las máquinas de vapor, el Titanic era tan vulnerable como un submarino con la escotilla abierta? Incluso cuando el Titanic se partió, los ingenieros no abandonaron sus puestos. Las luces en el barco no se apagaron hasta sus últimos momentos. Estos valientes sacrificaron sus vidas para dar a otros una oportunidad de luchar. Es posible que no hayan recibido el reconocimiento que merecían, pero fueron precisamente estas personas, al mantener la energía, quienes permitieron que el Titanic continuara enviando señales de socorro antes de llegar al fondo del océano. Entre los escombros en lo profundo del océano se descubrió un pequeño objeto que podría haber evitado una gran tragedia: unos binoculares. Durante años después del infame desastre, una pregunta persistente atormentó a los investigadores. ¿Podrían haber cambiado todo si el iceberg hubiera estado dentro del campo de visión de la tripulación? El barco simplemente habría evitado el lugar peligroso. Lo más absurdo es que, en efecto, tenían binoculares a bordo del Titanic, pero no solo no los usaron, ni siquiera los sacaron de su estuche. Podrías preguntarte por qué. Bueno, no había ningún loco a bordo. Un marinero llamado David Blair, que debía formar parte de la tripulación, se quedó en tierra y olvidó devolver la llave fatal al barco, lo que hizo que los binoculares fueran inaccesibles. Uno de los sobrevivientes afirmó audazmente que si estos binoculares hubieran estado disponibles, habrían visto el iceberg y habrían podido maniobrar para evitarlo. Aunque los escépticos argumentan que estaba completamente oscuro una noche sin luna y nadie iluminaba su camino. El océano estaba inquietantemente calmado, sin una sola ondulación. Al menos, las olas habrían advertido a la tripulación del peligro acechante. Imagina la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El barco Californian navegaba a través de las aguas heladas del Atlántico Norte, su tripulación ocupada con sus deberes, cuando de repente ven las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación del Californian ve cohetes de socorro y lo informa al capitán Lord, que duerme profundamente en su cama acogedora. Él sugiere que utilicen el código Morse para comunicarse con el Titanic. Cuando los oficiales del Californian ven más cohetes, ¿qué hizo el capitán? Simplemente lo desestimó, pensando que eran señales de alguna compañía. Pero el verdadero horror se hizo evidente cuando el barco Carpathia llegó para rescatar a los sobrevivientes. Solo entonces el Californian finalmente se movió de su lugar, pero solo encontraron escombros. Eso fue todo. Más tarde, el capitán Lord dio testimonios contradictorios e incompletos, afirmando que su barco estaba a 30 millas del Titanic, mientras que la tripulación insistía en que estaban a menos de 20 millas de distancia. ¿Y qué pasó con los registros del barco? Convenientemente desaparecieron. Las investigaciones encontraron culpable al capitán Lord y su tripulación. Si solo hubieran atendido las señales de socorro, podrían haber salvado más vidas, tal vez todas. Pero ¿quién quiere ser un héroe cuando simplemente puede volver a la cama? El capitán del Californian fue condenado por no prestar ayuda al barco hundiéndose, aunque casi 50 años después, esa acusación fue retirada. Pero solo imagina vivir con eso. Quizás el destino que aguarda al Titanic es aún más dramático que su fatídico hundimiento. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard se encontró en las ruinas oxidadas del Titanic ocultas profundamente bajo el Atlántico. La superficie del barco parecía congelada en el tiempo y se conservaba notablemente en las duras condiciones a una profundidad de 3,5 kilómetros en las traicioneras profundidades marinas. Entre bacterias que se alimentan de metal y la corrosión de la sal, el Titanic se deteriora más rápido que un cubito de hielo en el Sahara.
Para 2030 podríamos quedarnos solo con un montón grande de óxido. Los microscópicos culpables han convertido el barco en una grotesca obra maestra que se asemeja a formaciones de estalactitas al convertirse en tales y sigles oxidados. El barco ahora se está destruyendo a sí mismo. Si te gusta mantener la higiene, considérate afortunado de no haber tenido que bañarte a bordo del Titanic. No solo porque se hundió, sino también porque su fontanería emitía un olor similar a envolver pescado podrido en un calcetín sucio. Los pasajeros de primera clase tuvieron más suerte, ya que tenían sus propios baños. Sin embargo, en la cubierta de tercera clase, las cosas eran mucho peores. Imagina que 700 personas compartían solo 2 duchas. Una estaba designada para 200 mujeres y la otra para 450 hombres. Incluso tener un baño privado no significaba que pudiera salpicar todos los días. A los pasajeros de primera clase solo se les permitía bañarse una vez a la semana. Fue un viaje arduo donde todos soportaron inconvenientes cotidianos y no podían esperar para deshacerse del persistente olor a sudor. Las proporciones épicas de la tragedia del Titanic se cobraron más de 1.500 vidas en el océano. Sin embargo, la verdadera tragedia radica que hasta el día de hoy no sabemos el número exacto de personas que perecieron. Las cifras oficiales indican 1.514 víctimas, pero la realidad es mucho peor. Algunas fuentes afirman que el número de muertos oscilaba entre 1.419 y más de 1.635. Recuperar cuerpos del mar nunca es una tarea agradable, y quienes lo hicieron para el Titanic pueden afirmar que encontraron solo entre 316 y 337 cuerpos, apenas el 23% de los fallecidos. Esto significa que el resto todavía está allá abajo. Además, hasta el día de hoy, hay informes de cuerpos encontrados pero no identificados. 42 cuerpos fueron enterrados en Halifax, Canadá. ¿Cómo se puede identificar a las personas que viajaban bajo nombres falsos? Cuando se elaboraban las listas de supervivientes, reinaba el caos y el horror de la catástrofe. Por ejemplo, en 2008 solo se identificó un cuerpo, el de Sidney Leslie Godwin, de 19 meses. Aunque tomó 96 años, es mejor tarde que nunca. Los restos humanos yacen todavía entre los restos del naufragio en el fondo del océano. El masivo barco se llevó numerosas vidas consigo al abismo y siguen siendo rehenes eternos del desastre. En 2004 apareció una fotografía que mostraba algo más que arena y escombros, un par de zapatos y un abrigo de cuero insinuando restos humanos atrapados en el corazón del maldito buque. El famoso cineasta James Cameron, que se atrevió a descender al naufragio del Titanic 33 veces, afirma que nunca vio indicios de restos humanos o pertenencias personales. Sin embargo, considerando la magnitud de la catástrofe que se cobró alrededor de 1.500 vidas, es improbable que todas las víctimas hayan quedado fuera del barco. Por supuesto, el naufragio del Titanic no es una exhibición y nadie querría curiosos o saqueadores allí abajo, ya que innumerables cuerpos no descubiertos podrían seguir en sus siniestros pasillos. La batalla por preservar la integridad del lugar comenzó hace décadas, cuando se descubrió el Titanic reposando a 3 kilómetros bajo las frías aguas del Atlántico Norte. En 1986 se designó el Titanic como un monumento para proteger el lugar. Pero, ¿han encontrado descanso eterno todas esas almas perdidas? Alrededor de 1.500 vidas perdidas en el mar. Reflexiona por un momento. Solo se recuperaron alrededor de 340 cuerpos. El resto ha desaparecido para siempre. Todos conocemos la trágica pérdida de vidas en el Titanic, pero ¿sabías que incluso antes de su partida, el barco se cobró las vidas de 8 trabajadores y hubo 28 accidentes graves durante su construcción? En realidad, podría haber habido más fatalidades, considerando el tiempo y la magnitud. La construcción del Titanic costó $1,5 millones de libras, y por cada 100,000 libras había un riesgo calculado de una muerte durante la producción. Por lo tanto, se esperaban clínicamente alrededor de 15 muertes. Como se esperaba, las personas perdieron la vida durante la construcción, ya sea cayendo del barco o en accidentes con el equipo. La historia del constructor del barco James Downey es especialmente trágica. Fue aplastado hasta la muerte el día que el Titanic fue botado al agua ante la mirada de más de 10,000 personas. De todos los hombres que murieron durante la construcción, solo se conocen 5 nombres. En 2012, se inauguró una placa conmemorativa en Belfast para recordar a los 8 trabajadores. Aquí hay una foto compartida por uno de nuestros suscriptores. Él y sus amigos estaban examinando diversas imágenes de los restos del Titanic cuando se encontraron con esta enigmática foto que había pasado desapercibida. Se parece mucho a una figura humana bajo el agua, vagando entre los restos hundidos del barco. El hundimiento del Titanic sacudió al mundo. Quizás nos puedas ayudar a resolver el misterio de esta fotografía. Tal vez podría ser el fantasma de alguien. Un hombre japonés fue condenado por el delito de sobrevivir. Un funcionario público llamado Masabumi Hosono fue enviado a Rusia en misión oficial por el Ministerio de Transporte de Japón y en su regreso a Nueva York abordó el infame Titanic como pasajero de segunda clase.
para evitar molestar a los pasajeros de primera clase con su apariencia no europea. A pesar de su condición de funcionario gubernamental, podría haber viajado en primera clase cómodamente. En esa fatídica noche, un camarero lo despertó y cuando intentó llegar a la cubierta, un miembro de la tripulación asumió que era un pasajero de tercera clase y le bloqueó el paso. Mientras Hosono veía cómo se cargaba el bote salvavidas número 10, un oficial gritó: «Hay lugar para 2 más», y un hombre saltó a bordo. Hosono decidió seguir su ejemplo, sin darse cuenta de que esto marcaría el comienzo de su caída. Inicialmente, la historia de Hosono no atrajo mucho la atención, hasta que regresó con sus amigos en la compañía Mitsui en Nueva York, buscando ayuda para volver a casa. Sin embargo, al regresar a su tierra natal, no recibió simpatía ni bienvenida. El periódico local lo llamó afortunado, desencadenando una persecución generalizada. Un marinero del bote salvavidas, Edward Bean, afirmó durante una investigación en el Senado de los Estados Unidos que tanto Hosono como el otro hombre se disfrazaron con ropa de mujer para subir al bote salvavidas. La prensa japonesa lo llamó cobarde y enfrentó condena social, perdió su trabajo e incluso fue criticado en libros de texto escolares. Sin embargo, debido a su valía como empleado, fue finalmente recontratado por el ministerio y continuó sirviendo hasta 1939, sin haber demostrado si su historia de supervivencia era verdadera o falsa. Entre las víctimas del Titanic no solo hubo personas, sino también mascotas. 2.200 personas reservaron boletos para su viaje inaugural a través del Atlántico, y muchos de ellos llevaron a sus perros consigo. Entre ellos estaba el capitán del barco, quien llevaba a su querido galgo ruso, y un total de 9 perros estaban a bordo. Algunos de ellos eran campeones en diversas competiciones, como el bulldog francés Gamin de Picombe, asegurado por su dueño por una suma astronómica de 750 libras en ese momento, y el terrier de Kiri, propiedad del millonario escritor e inventor John Jacob Astor, el pasajero más adinerado del Titanic. Cuando el barco comenzó a hundirse, alguien liberó a los perros de sus jaulas, causando caos ya que los perros también entraron en pánico y corrían por la cubierta. La mayoría de ellos pereció, pero en medio de la tragedia general hubo conmovedoras historias de pasajeros que no podían abandonar el Titanic sin sus queridas mascotas, como Anne Elizabeth Isham, quien se negó a marcharse sin su pastor alemán. No sobrevivió al desastre y circulaban rumores de que su cuerpo fue encontrado más tarde abrazado al cuerpo de su perro. No obstante, 3 perros sí sobrevivieron al Titanic, 2 pomeranias y un pequinés, y así el Titanic seguirá rompiendo nuestros corazones cada vez que escuchemos sobre esta catástrofe más famosa del siglo XX. El Titanic fue uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia, que se hundió en su viaje inaugural en 1912, causando la muerte de unas 1.500 personas. Su historia ha inspirado numerosas obras de arte y ha sido objeto de mucha investigación. A continuación, presentamos algunas curiosidades sobre el Titanic basadas en fuentes confiables. El Titanic era un barco gigantesco que medía 882,5 pies de largo, 92,5 pies de ancho y 175 pies de alto. Desplazaba 66.000 toneladas de agua y era el barco más grande construido hasta ese momento. Tenía lujosas instalaciones para los pasajeros de primera clase, como una piscina, un baño turco, una cancha de squash y una perrera. El restaurante Ritz a bordo estaba inspirado en el famoso Ritz de Londres. La gran escalera descendía 7 de los 10 pisos del barco y tenía paneles de roble y querubines de bronce. La última cena servida a los pasajeros de primera clase en el restaurante Ritz fue un banquete con 10 suculentos platos que incluían ostras, caviar, langosta, codorniz, salmón, pato asado y cordero. A bordo del Titanic había 20.000 botellas de cerveza, 1.500 botellas de vino y 8.000 puros. Todo para los pasajeros de primera clase. El Titanic consumía unas 600 toneladas de carbón cada día para mantenerse en funcionamiento. Un equipo de 176 hombres mantenía los fuegos encendidos y se estima que más de 100 toneladas de ceniza se inyectaban en el Atlántico cada día que el Titanic operaba. Originalmente, se había programado un simulacro de botes salvavidas a bordo del Titanic el mismo día que el barco chocó con el iceberg. Sin embargo, por una razón desconocida, el capitán Smith canceló el simulacro. Mucha gente cree que si el simulacro hubiera tenido lugar, se podrían haber salvado más vidas. Desde el momento en que los vigías dieron la alerta, los oficiales en el puente tuvieron solo 37 segundos para reaccionar antes de que el Titanic chocara con el iceberg. En ese tiempo, el primer oficial Murdoch ordenó todo a estribor, que giraba el barco a babor izquierda. También ordenó a la sala de máquinas que pusiera los motores en reversa. El Titanic sí giró a la izquierda, pero no lo suficientemente rápido ni lejos.
No solo no había suficientes botes salvavidas para salvar a las 2.200 personas a bordo, sino que la mayoría de los botes salvavidas que se lanzaron no estaban llenos de la capacidad. Por ejemplo, el primer bote salvavidas en ser bajado tenía capacidad para 65 personas, pero solo llevaba 28. El último bote salvavidas en ser bajado tenía capacidad para 47 personas, pero solo llevaba 12. Entre los pasajeros del Titanic había personas famosas y ricas, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss. También había personas humildes y trabajadoras, como los músicos que siguieron tocando hasta el final para calmar a los demás pasajeros. Algunos pasajeros tuvieron la suerte de sobrevivir al desastre gracias a su ingenio o valentía, como Molly Brown o Charles Joughin. El Titanic fue encontrado en 1985 por una expedición liderada por Robert Ballard y Jean-Louis Michel. Estaba a unos 3.800 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros al sudeste de Terranova. Desde entonces, se han realizado varias expediciones al lugar del naufragio y se han recuperado miles de objetos del barco y sus ocupantes. El Titanic se hundió en menos de 3 horas desde las 11:40 de la noche del 14 de abril hasta las 2:20 de la mañana del 15 de abril. Durante ese tiempo, se enviaron varias señales de socorro por radio y por cohetes. Sin embargo, el barco más cercano que respondió fue el Carpathia, que estaba a unas 4 horas de distancia. Otros barcos como el Californian no se dieron cuenta de la gravedad de la situación o no pudieron llegar a tiempo. Cuando el Titanic se partió en dos, la popa se hundió rápidamente, mientras que la proa se mantuvo a flote unos minutos más. Muchos supervivientes recordaron haber visto las luces del barco encendidas hasta el último momento, lo que indica que los ingenieros y los electricistas siguieron trabajando hasta el final para mantener el suministro de energía. La temperatura del agua en la que cayó el Titanic era de unos -2 grados centígrados, lo que provocaba una hipotermia mortal en cuestión de minutos. Solo unas pocas personas llegaron a sobrevivir en el agua, como Charles Joughin, el panadero jefe del barco, que afirmó haber bebido mucho licor antes del naufragio y haber nadado durante horas hasta ser rescatado. El Carpathia llegó al lugar del naufragio alrededor de las 4 de la mañana y empezó a recoger a los supervivientes de los botes salvavidas. El rescate duró unas 4 horas y media y se logró salvar a unas 700 personas. El Carpathia llevó a los supervivientes a Nueva York, donde llegaron el 18 de abril. Allí fueron recibidos por una multitud de periodistas, familiares y curiosos. Después del desastre del Titanic, se tomaron varias medidas para mejorar la seguridad marítima. Por ejemplo, se estableció que todos los barcos debían llevar suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la tripulación, que debían realizar simulacros periódicos y que debían tener un operador de radio las 24 horas del día. También se creó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, que establece normas internacionales para la construcción, el equipamiento y la operación de los barcos. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.